Continuamos con la serie de distintivos de una iglesia bíblica. En el día de hoy vamos a hablar sobre las finanzas. Y tendríamos que comenzar esta enseñanza con tener muy claro que el Señor es el dueño de todo lo que tenemos y manejamos. Y eso incluye nuestras posesiones y por supuesto de nuestras finanzas. Es así como en el Salmo 24 nos expresa que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así como también en su palabra también dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos en Ageo 2:8. O en Proverbios, en su capítulo 3, en versículo 9, nos dice que honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En esta enseñanza tocaremos los temas referentes al manejo de las finanzas, teniendo en cuenta primero al cristiano y esa mayordomía del cristiano en la forma como él honra al Señor a través del manejo de sus finanzas. Y segundo, miraremos ese tema de las finanzas a través de la iglesia o en la iglesia como tal. Serían los dos puntos que desarrollaremos en el día de hoy. Entrando en el primer punto del cristiano y el manejo de las finanzas, tendríamos que hablar en primera instancia, me gustaría que tocáramos en primera instancia algunos errores, por decirlo de alguna manera, frecuentes en el manejo de esas finanzas, para después mirar cómo podemos honrar al Señor con el manejo de las mismas. Y esos errores frecuentes, voy a tocar 5 errores de una manera muy rápida, 5 errores muy frecuentes. El primer error que quería expresarles a ustedes es el vivir al límite. Vivir al límite de nuestras posibilidades e ingresos. ¿Eso qué nos está expresando? Que no dejamos margen para nada, no dejamos margen para ningún imprevisto, lo cual nos lleva a tener problemas y endeudarnos. Y en ese punto se empiezan a complicar nuestras finanzas. Vivir al límite quiere decir que básicamente es todo lo que me ingresa, es todo lo que sale. En ningún momento voy a tener espacio para ningún imprevisto en el mes en el que estoy, para ninguno, ya sea de la vivienda en la que estoy o de mi familia como tal, no lo tendré. Y como no lo tengo, tengo que salir a buscarlo. Y al salir a buscarlo, pues obviamente empieza mi problema financiero, empiezo a endeudarme como tal. Otro que es parecido a este primero, y es el error de cálculo. Muchas veces las personas no viven al límite, sino que tienen un error de cálculo. Empiezan a gastar mucho más de lo que son sus ingresos. Entonces, eso pues obviamente determina de que no estamos siendo muy buenos mayordomos con lo que el Señor nos está entregando. De que tenemos que cambiar algo en nuestro estilo de vida de acuerdo a lo que estamos haciendo con nuestros ingresos o con nuestras finanzas. Eso sería un error de cálculo. No solamente es vivir al límite, porque con el vivir al límite pues simplemente estamos gastando lo que tenemos, sino que cuando tenemos un error de cálculo empezamos a gastar más de aquello que nos ingresa. Y eso pues obviamente nos lleva a endeudarnos otra vez. Otro es diferente a los anteriores, y es que suponer que si yo tengo recursos o tengo algún excedente, ese excedente lo tengo para hacer algo, el Señor o Dios es el que me da permiso para poder hacer inmediatamente algo con él. Y es que para yo ocupar ese excedente que yo tengo, yo primero tendría que revisar mi corazón. Tendría que revisar mi corazón para saber si eso efectivamente es algo que yo necesito o es algo innecesario para mi vida. Tendría que hacerme 3 preguntas. Primero sería, ¿lo necesito? ¿Es algo que necesito? La segunda pregunta sería, ¿lo necesito ahora? ¿Es indispensable que yo compre eso en este momento? Y la tercera pregunta que me tendría que hacer en ese instante es, ¿esa es la alternativa más adecuada? ¿O es lo que más me conviene económicamente? Si es algo que tengo algún excedente y es algo que necesito comprar, ¿cuál es esa alternativa? ¿Esa es la alternativa más adecuada para yo poder hacerme a ese bien? Sería de pronto también algo en que nos tendríamos que colocar a pensar al momento de hacer eso.
Otro punto que tengo yo aquí es la generosidad. Error en cuanto a la generosidad y en la dádiva. Muchas veces pensamos que el dar es sobre lo que nos sobre, y no es la intención tampoco. La generosidad residual o el empezar a dar. Muchos piensan que Dios me llama a dar, pero de lo que me sobre. Cuando en la Biblia parte del carácter de Dios es que Dios es bueno, Dios es generoso con nosotros. Y así también nosotros debemos de ser generosos también. Organizar nuestras finanzas de tal manera que tengamos más espacio para dar de manera regular y disciplinadamente en nuestras vidas. Y el último de esos errores, como muy comunes, sería ver la deuda como una oportunidad o como una facilidad financiera. Muchas personas piensan que si yo tengo algún problema o alguna necesidad, pues lo más fácil es que yo vaya a una entidad financiera y tome un endeudamiento o tome un préstamo. Pero no es que estemos diciendo que eso sea malo, sino que tenemos que valorar mucho la forma en cómo nos vamos a endeudar. ¿Por qué? Porque ya no será esa sola deuda que tenía, sino que solamente cubro esa deuda y tendré esa deuda más los intereses de la deuda que acabo de adquirir. Entonces, es importante que organicemos muy bien y determinemos muy bien con quién vamos a realizar o a obtener ese endeudamiento para no desorganizar nuestras finanzas. Eso es muy importante también. Es importante, y no estamos diciendo de que no lo hagamos, porque no es una forma de adquirir bienes, sino que miremos qué tan bueno o qué tan pertinente es para nuestras finanzas. Eso es lo que estamos mirando. Manejar nuestras finanzas es uno de los retos que tenemos como cristianos. Somos administradores de los recursos de Dios. Las finanzas, el dinero y cómo manejemos nuestras propiedades es tan importante que hay de 16 a 38 parábolas que nos hablan del dinero y de las posesiones dentro de la Escritura. La forma como nosotros gastamos nuestro dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. El que se hable de este tema en la Biblia es un indicador de lo que el dinero y las posesiones tienen sobre el corazón humano. Porque esto nos puede llevar a un estilo de vida idólatra, hacia los recursos materiales, deshonrando a Dios como el único Señor y dueño de nuestros corazones. El uso de los recursos requiere de mucha sabiduría. La actitud que tengamos hacia los recursos o a las posesiones es sumamente importante. El dinero puede convertirse en una trampa para nosotros, en una trampa mortal. El tener o poseer recursos no es malo. Lo malo es que esas cosas posean a la persona, o que esos recursos o esas posesiones sean las que determinen lo que hace la persona en su vida. Y pues obviamente que esas posesiones sean donde la persona descanse todas sus seguridades, incluyendo la salvación y su vida espiritual. Descanse todas sobre sus posesiones, porque pensará que con todo lo que tiene pues no necesitará más nada, o no necesitará buscar del Señor. Entonces, tengamos muy en cuenta el manejo o esa mayordomía de poder organizar y manejar de la mejor manera nuestras finanzas. En este punto sería muy importante una aplicación, y es hay que honrar a Dios con nuestras finanzas, pero eso nos llevaría a que tendríamos que mirar unos principios. ¿Y cuál sería el principio más importante para honrar a Dios con nuestras finanzas? Es tener absolutamente claro que el Señor es el dueño de todo lo que tenemos. El Señor es dueño de todo lo que tenemos, absolutamente todo. Ese cambio mental en nuestras vidas produce un sinnúmero de cambios actitudinales en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esto, que el Señor es también el dueño del oro y de la plata, como lo decíamos anteriormente en la introducción de la enseñanza, de la tierra y de todos los que en ella habitan, que Él es el dueño de todo, ese cambio mental en nuestras vidas produce una serie de cambios que harán que nosotros reaccionemos hacia la mayordomía
y el manejo del dinero como tal. Por ejemplo, ¿cómo se ve el éxito económico en mi vida? ¿Y cómo se ve si me va mal o la desdicha económica? ¿Cómo lo veo en mi vida si yo tengo muy claro de que Dios es el dueño de todo? Si yo tengo muy claro que el Señor es el dueño de todo y a mí me va bien, ¿eso qué generará en mí? En el cristiano, ¿qué genera? Un sentimiento de ¿qué? De gratitud hacia el Señor. Eso es lo que va a generar, un sentimiento de gratitud hacia el Señor. Pero si yo no veo al Señor como el dueño, ¿qué se generará en la persona? ¿Un sentimiento de qué? Un sentimiento de orgullo, de arrogancia, porque yo lo he hecho por mi propio esfuerzo. Porque el éxito, cuando se atribuye al ser humano, se convierte en orgullo. Pero si se le atribuye a Dios, nos volvemos agradecidos con Él. Y ese es el principio más importante en el manejo de nuestras finanzas, de nuestra mayordomía de las finanzas. Determinar y tener muy claro de que el Señor es el dueño de todo. Cambiar esa actitud en nuestras vidas. El segundo principio para esa mayordomía o para ese manejo de nuestras finanzas sería que protejamos nuestro corazón del peligro de la idolatría al dinero. El dinero, si no nos cuidamos de él, puede ser potencialmente destructivo para nuestras almas. Nosotros debemos tener cuidado de la forma como manejamos el dinero, porque puede seducir nuestras almas a pensar que en él podemos tener satisfacción y la seguridad que solo Dios nos puede proveer. La generosidad y el cultivo de una vida de seguridad económica es la principal manera de decirle al dinero que él no controla nuestras vidas, de proteger nuestro corazón de la seducción del dinero. Cuando vemos en la palabra constantemente, vemos que Dios se identifica como un Dios generoso, como un Dios dadivoso, bueno, abundante. Incluso hay muchos pasajes que nos dicen, puesto que Dios es bueno, sean ustedes también buenos. Puesto que Dios es generoso, sean también ustedes generosos. La generosidad nuestra debe emanar del carácter de Dios. Y es una gracia que Dios nos ha concedido, el que nosotros seamos generosos, porque en la medida que lo seamos, en esa medida nuestros corazones se desligan de la idolatría hacia las posesiones, hacia lo que tenemos, hacia el dinero. La generosidad tiene un efecto en mi corazón y es que me protege de eso, de la idolatría, a lo material. Protejamos nuestro corazón del peligro de la idolatría, al dinero a través de esa generosidad. Seamos proactivos en ese compartir para poder ser buenos administradores de los recursos y de los bienes que el Señor nos ha dado. Otro principio, o el tercer principio, sería el ahorro. Habíamos hablado anteriormente que la falta de esa falta de contentamiento o esa falta de tener lo que nosotros tenemos nos había llevado a que pudiéramos endeudarnos un poco más en la parte financiera. La complejidad del mundo en que vivimos ha hecho que mucha gente viva al límite de sus posibilidades. Cuando la sociedad te bombardea con mucha información comercial para que tú obtengas muchas más cosas de las que debes tener, teniendo en cuenta tu situación financiera, hace que nosotros o que muchas personas vivan al límite de sus posibilidades. Y hay etapas en la vida, momentos en la vida de una persona que ella no puede ahorrar. Aún haciendo el mejor esfuerzo y análisis para sacar algo para ahorrar, pero es un espacio en su vida. Esto no debe ser la norma de toda la vida del cristiano. Cuando yo no puedo ahorrar algo, yo tengo que reacomodar mi situación financiera, mi estilo de vida, para dar espacio a ese colchón o a ese ahorro o a ese sometimiento a la soberanía de Dios. Ahorro porque yo no conozco el futuro. Como yo no conozco el futuro, yo tengo que ahorrar. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no conozco el futuro, tú eres soberano, las cosas pueden cambiar, yo ahorro, yo soy prudente.
prudente, como nos lo dice Proverbios 6, en sus versículos de 6 al 8. Hemos hablado de principios, el de tener identificado de que el Señor es el dueño de todo, el de no dejar que nuestras posesiones dañen nuestro corazón, y del ahorro. Hemos hablado de esos principios bíblicos para el manejo financiero, pero fíjense que de todo esto podemos deducir actitudes del corazón del ser humano: el descontento, la falta de previsión y prudencia. La falta de ahorro es una falta de previsión y prudencia. El entender que el dinero satisface, la idolatría por lo material, todos estos asuntos son del corazón. Tienen que ver con el corazón, la forma como nosotros disponemos nuestro corazón para el manejo de nuestras finanzas. Eso quiere decir que entonces no necesito solamente una estrategia financiera para salir de los problemas o para manejar bien mi finanza, necesito una estrategia espiritual. Necesito venir a Dios, confesar mi mal manejo como pecado. He sido un mal mayordomo cuando tengo muchas complicaciones en mis finanzas. Yo he sido un mal mayordomo. Me he desviado del camino que Dios me ha dado. Me he desviado del camino de la sabiduría. Me he desviado de su palabra. Si yo no soluciono los asuntos del corazón que me están produciendo todo esto, yo no voy a resolver de fondo lo que me está pasando con mi parte financiera. Hay que cambiar la mentalidad. Yo no soy dueño, el dueño es Dios. Y manejar los recursos de la mejor manera, eso implica cumplir también los compromisos que tenemos y asumir nuestras responsabilidades. No estamos diciendo que no lo hagamos. Manejar nuestros recursos con responsabilidad y con mayordomía quiere decir que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y con todas aquellas que adquirimos también. Entender que los tesoros en esta tierra son perecederos. El tesoro del ser humano está en Dios, en la eternidad, en las cosas de arriba. Este mundo no puede satisfacer el alma. Este mundo es material y mi alma es espiritual. Como lo decía Salomón en Eclesiastés 2, que dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El reconocer que Dios es el dueño de todo es el principio fundamental para honrar a Dios con tus bienes. La palabra de Dios es muy clara. Nuestros bienes son de Dios, y una de las formas con que nosotros comenzamos a decirle a Dios: mis bienes son tuyos, es comenzar a proponer parte de lo que yo recibo y de lo que yo gano, que con eso quiero honrar al Señor. Es un acto de fe, es un acto de confiar en que Dios nos proveerá todo lo necesario para mis necesidades. Yo ofrendo para Dios sabiendo que Él es el dador de todas las cosas, el dueño de todo, y que Él es el que me sostiene a través de mi trabajo. Entonces yo debo honrarlo a Él por fe, sabiendo que Él va a seguir supliendo para mí. Le digo al Señor: esto es tuyo. Le digo a mi corazón: el dinero, pues obviamente no es el que controla mis acciones. Yo sé que hay momentos específicos en la vida de algunas personas en las que no hay espacio para las ofrendas, pero existe la disposición en el corazón de la persona por hacerlo. Dios no nos pide lo imposible, no nos está pidiendo que hagamos algo que no está dentro de nuestras fuerzas o algo que no podemos hacer porque vamos a entrar en dificultad. Dios ve el corazón de la persona y quiere que esa persona ponga en orden sus finanzas para después honrarlo con lo que tenga o con lo que disponga para honrar al Señor. Teniendo en cuenta todo esto, es importante entonces que pasemos a nuestro segundo punto del día de hoy, y es esas finanzas en la iglesia. ¿Cómo es ese manejo de esas finanzas en la iglesia? Es importante comenzar este punto teniendo claro que en la iglesia hay personas que se encargan de las finanzas, las cuales son escogidas por un consejo de ancianos.
de la iglesia, el cual está compuesto por nuestros pastores o los pastores de la iglesia local. En esos pastores pues obviamente recae pues obviamente la autoridad y el gobierno de la iglesia, como lo dice la primera carta a Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así como Hebreos 13:17 nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por lo tanto, la administración de toda de la iglesia pues recae sobre ese consejo de ancianos, y ese consejo de ancianos o de pastores son los que determinan quiénes son las personas que van a hacer el manejo de las finanzas dentro de la iglesia. Cuando la obra crece o la iglesia crece, se establecen unas obligaciones y se establecen también otras personas para que sigan ayudando al consejo de ancianos, y entonces es cuando aparece la figura de los diáconos. Los diáconos o colaboradores de los ancianos en las tareas pastorales, administrativas o en cualquier otra área específica del servicio. Y no solamente aparecen los diáconos, sino también aparecen los líderes de la iglesia, aquellas personas que ayudan también en la obra del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, se menciona, entre otras gracias, los que ayudan, los que administran. Y en Romanos 12, versículo 8 dice: el que reparte, el que hace misericordia. Todo esto pareciera indicar que al desarrollárselas y crecer las iglesias, los ancianos no podían abarcar todas las funciones como al principio lo podían hacer cuando eran más pequeños. E iban delegando esas responsabilidades a otros, según la diferente gracia de cada uno. Cada una de estas especializaciones eran los que administraban, siempre bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia. Y es aquí donde tenemos que mirar una primera aplicación para este punto, y es cuáles deberían ser esas cualidades de las personas que van a administrar o que deberían llevar esas finanzas en la iglesia. Y para eso tengo varios pasajes que me gustaría que escucharan y tuvieran muy presentes esas cualidades de las personas que pueden manejar esas finanzas. En Éxodo 18:21 nos dice que deben ser varones de virtud, capaces, idóneos, temerosos de Dios, varones de verdad, íntegros, fieles y que aborrezcan la avaricia. En Hechos 6, versículo 3 nos dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. En la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 8, versículos 21 y 22, nos habla que deben ser honrados, diligentes, probados y confiables. En la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, en los versículos desde el 8 al 13, nos habla de que deben ser honestos, sin doblez, no codiciosos de ganancias deshonestas, probados, irreprensibles, que gobiernen bien sus hijos y su casa. Y en Mateo 20, 25 al 28, que tengan espíritu de servicio y no de señorío. No es saludable que un solo líder, ministro, diácono o colaborador lo haga todo en las finanzas en la iglesia. Que cuente las ofrendas, que sea el que haga el depósito y que sea también el tesorero. Por más confianza que se tenga, por más honesto que se crea, no conviene que sea de esta manera. Por lo tanto, es ideal de que sean 2 o más personas quienes estén al cargo de este tipo de cosas dentro de la iglesia.
Pablo, siendo prudente en su manejo del dinero, demostró en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 19 al 22, que no es suficiente ser honesto, sino también hay que demostrar a los hermanos que es imposible que uno sea deshonesto. Y me gustaría que todos me acompañaran, por favor, y buscáramos ese pasaje. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 19 al 22. ¿Lo tenemos? Y dice de la siguiente manera: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces y en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Eso nos está hablando no solamente de aquellas cualidades o aquellas bondades que debería tener esa persona que lleva esa mayordomía del manejo de las finanzas dentro de una iglesia. Es importante que tengamos entonces en cuenta aquí otra aplicación, y es el destino del dinero en la iglesia. ¿Hacia dónde va o cuál es o a qué se destina esas finanzas en las iglesias? En la práctica, en la iglesia primitiva, el dinero se canalizaba fundamentalmente hacia dos destinos: el sostén de los obreros y la ayuda a los necesitados. El sostén de los obreros, de los ancianos, de los diáconos si estaban en tiempo completo, de los viajes o de las ofrendas para que cubrieran los viáticos del traslado de aquellas personas que iban a llevar la palabra del Señor, para los pobres, para las viudas y huérfanos, enfermos y necesitados, o la ayuda a comunidades en otras localidades por mano de los apóstoles. En este punto sería bueno que habláramos del sostén de los obreros del Señor y cuáles serían esos principios bíblicos para el sostén de los obreros del Señor. Dios es quien sostiene a sus siervos, por lo tanto, Él ha determinado que aquellos que dedican todo su tiempo a su obra sean sostenidos por los diezmos y las ofrendas. Y podemos mirar en Números capítulo 18, versículo 21, que dice: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Números 8, 21. Números 18, 21. Igual que 1 Corintios 9, 14. 1 Corintios 9, 14. Esto significa que el obrero debe tener todo lo que necesita para vivir dignamente. Esta forma de sostenimiento es completamente legítima. Es una manera digna de vivir. El obrero es digno de su salario. Y si es en la iglesia, es doblemente digno. Lo está haciendo para el Señor. También es completamente válido que un siervo del Señor se sostenga mediante el trabajo secular. Esto de ningún modo rebaja el ministerio. Pablo, siendo apóstol, muchas veces desarrolló su ministerio cosiendo carpas, porque las circunstancias indicaban que eso era lo más conveniente en ese momento. Eso lo dice en Hechos 18:3. Había ancianos que tenían trabajos materiales y otros que se dedicaban enteramente a predicar y a enseñar. Es otro de los apartes en 1 Timoteo 5, 17 y 18. También cabe la posibilidad de dedicar parte del tiempo al trabajo secular
y otra parte a la obra del Señor. En ese caso, el sostén que se recibe de la iglesia debe ser proporcional a la dedicación a la obra del Señor. Pero no solamente el dinero o esas finanzas de la iglesia se dedicaban para el sostén de los obreros o de aquellas personas que iban a llevar la palabra del Señor, sino también la ayuda a los necesitados. Es importante conocer la verdadera situación y las necesidades de los hermanos de la congregación para poder hacer esa ayuda a los necesitados. Nuestra meta ha de ser que no haya entre nosotros necesitados, pero es importante que nosotros conozcamos quiénes son esas personas que tienen esa necesidad. Hemos de ser absolutamente imparciales, justos y equitativos en ese manejo de la ayuda a los necesitados dentro de la iglesia. Debemos cuidar de no fomentar en ellos la negligencia, a no querer trabajar, sino querer estar esperando siempre la ayuda que se le está dando. Hay que considerar cada caso para estar seguro de que estamos ayudando al necesitado y que debemos canalizar esa ayuda como un incentivo a aquellas personas que tienen la intención de salir adelante, simplemente que están pasando por alguna necesidad en el momento. No podemos contentarnos con el asistencialismo, sino debemos atacar las verdaderas causas que producen en los hermanos esa necesidad, e incentivar a la persona a que siga adelante, a que encuentre un oficio y ser buen mayordomo de sus finanzas como tal. Sería bueno en este punto, en este segundo punto, una última aplicación, y es en los recaudos de las finanzas en la iglesia es necesario que se tengan algunas cosas pero muy puntuales. Y la primera sería el manejo con detenimiento, con detalle y ordenado de lo que entra a la iglesia. Y lo repito, es un manejo con detenimiento, con detalle y ordenado de los recursos que entran a la iglesia. Eso nos lleva a un segundo punto que sería unos registros contables al día. Unos registros contables al día con los ingresos y los egresos. Cuánto es lo que está ingresando a la iglesia y cuánto es lo que la iglesia está gastando. Tener archivos con toda la documentación para el control de los gastos, de las ayudas que se dan a los hermanos, los emolumentos que se dan a los pastores. En fin, todo debe ser demostrable según unas sencillas normas contables que nos determinen cuánto es lo que está ingresando a la iglesia y cuánto es lo que está saliendo, cuáles son nuestros gastos. Y para eso, si la iglesia está organizada, debe llevar un presupuesto. Llevar un presupuesto, tener claro un presupuesto, establecer un presupuesto desde el principio de año y llevar el control de esos ingresos y de esos gastos teniendo en cuenta un presupuesto. No entregar ni recibir dinero sin las anotaciones y comprobantes correspondientes. No entregarlo por mucha confianza o por mucha confraternidad que se tenga con los hermanos, ese dinero sin tener un soporte, sin tener un comprobante que determine en qué se invirtió el dinero. No entregar ni recibir dinero sin las anotaciones y comprobantes correspondientes. No retirar dinero secretamente con la idea de que lo puedo reponer después, obviamente. Y esto, ¿cómo lo atacamos? Pues obviamente lo atacamos cuando no es una sola persona la que maneja las finanzas. Si tenemos más de 2 personas en esa área de la iglesia, pues obviamente será muy difícil que ese tipo de cosas sucedan. De que alguien tome parte de los recursos de la iglesia para después tratar de colocarlos. Si tenemos varias personas en ese instante, pues la otra persona pues tendrá la oportunidad de reprender al hermano que está tratando de hacer ese tipo de cosas. Es conveniente que toda la ofrenda congregacional sea recontada por lo menos por 2 personas y que dejen un comprobante firmado por las personas que desempeñaron esta labor.
para que no exista error, que existan dos personas que lo hagan. Y así pues obviamente no tengamos problemas con eso. Pero no solamente que ellos cuenten y dejen un comprobante para eso, sino que existe una persona que sea la que deposite esos ingresos. Diferente a estas personas que estuvieron realizando ese conteo de aquel ingreso de la congregación o aquella ofrenda de la congregación. Y por último sería ser discretos con todos los datos que se conocen por desempeñar la función de estar en esa parte o colaborando con la obra del Señor en ese punto del manejo de las finanzas en la iglesia. Como conclusión, podremos decir que debemos hacer todas las cosas honradamente delante del Señor y de los hombres. Un día deberemos rendir cuentas al Señor de nuestra administración o de nuestra mayordomía del dinero. También debemos estar bien dispuestos a rendir cuentas a los hombres, como lo dice la segunda carta a los Corintios 8:20. Y debemos ser prudentes y hacer todo de modo que si algún día se necesita que nosotros defendamos nuestra administración o nuestras finanzas ante cualquier otra persona, lo podamos hacer sin ningún problema. Honremos al Señor y tengamos una trayectoria intachable y un proceder transparente en el manejo de nuestras finanzas. Pero ante todo, nuestro principio fundamental ahí es, tengamos muy claro que el Señor, Dios es dueño de todo, absolutamente todo lo que nosotros poseemos. Amén, mis amados hermanos.